Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Miren, hace poco en mi casa hubo ya yo tengo rato, ¿no? Conviviendo con una colmena de hormigas en mi casa. Por rato. Ya ellos se volvieron como cohabitantes del hogar, no pagan alquiler, se comen las dulces, ¿sí? Se comen los dulces que yo dejo por ahí, que suelen ser bastante porque yo soy dulcero. Entonces he tenido que adoptar estos hábitos de restricción, de no de esto aquí, no de esto allá, cuidado con esto allá, porque si no amanecen las hormigas dentro de todas mis cosas, ¿no? Y por un tiempo ellas pasaron de un lugar específico en la cocina que ya tenían, esa como su habitación, ellas respetaron por un tiempo ese espacio y uno le respetaba su espacio también. Pero después empezaron a pasar como a mi oficina y yo así como, mira, pero ¿qué pasa, vale? Vamos a respetar los límites. Y de repente entramos a un closet que estaba ahí y yo, óyeme, ya, la cosa llegó muy lejos. Cada quien en su lugar. Ustedes en el lugar de la cocina que hemos dispuesto para ustedes, ¿no? Entonces le digo a un amigo que fumiga, le digo, bueno, chamo, vamos a tratar de eliminar este problema, fumigamos todo eso. Pero antes de fumigar, lo que disparó la necesidad de fumigar es que un día estamos mi esposa y yo en la casa y entonces yo no sé qué exactamente fue lo que hicimos para molestarla, ¿no? Y entonces mi esposa abre el lavadero y de repente hay una pared entera tapizada de hormigas. Y entonces, obviamente, como toda esposa, buena esposa que es, me llama para yo solventar el problema. Y yo llego y veo el asunto y yo digo, mira, vale, qué interesante las cosas que uno le toca lidiar como esposo y como administrador de un hogar. No era, la verdad, algo que yo tenía nada de ganas de que se me metieron como a las 10 de la noche aparte. Y gracias a Dios no fue un sábado como para no llegar el domingo en esas condiciones. Pero bueno, lo que yo hice fue comenzar a rociar vinagre por todos lados, como un loco. Me entraron en las herramientas, en las pinturas, yo no sé, esa gente volvió loca. No sé exactamente qué fue lo que disparó eso, pero de verdad que se volvieron locos. Ahora, cuando yo vi eso, ¿verdad? Yo decía, ellas son más, pero yo soy más grande. Entonces, creo que no llevan chance. Y así sea que yo no pase el día de hoy, aquí no va a quedar ni una. Ella era más que yo, pero yo era más grande. Y aparte tenía vinagre. Y entonces, bueno, comencé a rociar vinagre por todo eso. Y la verdad es que si eso fuese en el mundo de las hormigas, una escena del crimen sería una masacre, ¿verdad? Sí, sería el holocausto versión hormigas. Terminé después de 2 horas. Muchas bolsas de basura, muchas franelas viejas, mucho vinagre, mucha alergia también. De terminar de acabar con todas las hormigas, ¿no? Y yo me quedé con esa idea hoy. Estaba pensando en esta anécdota y yo decía, son muchas, pero yo soy más grande. Y tengo la ventaja. Porque muchas veces en la vida, yo no sé si a ti te ha pasado, que uno enfrenta situaciones, tal como ese momento, donde uno siente que uno está en desventaja en medio de lo que está sucediendo. El problema es tan grande, la dificultad es tan grande, la adversidad es tan grande, la circunstancia es tan difícil, tan compleja, uno no sabe ni por dónde empezar y uno dice, yo estoy en desventaja totalmente aquí. No estoy en mi mejor momento ni siquiera. A veces estás triste, deprimido, vienen y pasa algo con el carro y tú dices, oye, vale, no estoy en mi mejor momento, estoy en desventaja para lidiar con esto ahorita. A veces estás en tu mejor momento y de repente comienzan las cosas a de repente salir mal. Y tú dices, pero ya va, ¿qué pasó? Todo estaba bien y ahora las cosas no salen como yo esperaba. Y sientes que la vida, en cierto modo, cambia la posición y tú estabas antes en ventaja, ahora estás en desventaja frente a la situación y no sabes muy bien cómo lidiar con ella. Yo creo que muchas veces tú y yo vamos a enfrentar situaciones que se ven tan difíciles, tan abrumadoras, tan complejas, que nos vamos a sentir como los pequeños del cuento. Como los que tienen toda la desventaja, como los que tienen todo en contra. Y me encanta esta idea que les comparto en un principio, porque lo bueno de tener a Dios de nuestro lado es que aun cuando sean muchos los problemas, Dios es más grande. Cuando tú y yo enfrentamos estas situaciones, la forma que tenemos de medir el tamaño de la amenaza o de la dificultad o de la circunstancia es por medio de nuestra vista. Lo que vemos, vamos a comenzar a evaluar qué tan difícil, qué tan complejo, qué tan complicado va a ser superar el problema que tenemos enfrente. Entonces, nuestra vista nos da la capacidad de analizar la dimensión de la amenaza. Pero hay una diferencia entre la vista y la visión.
Yo por vista puedo decir que la amenaza es grande, pero la visión me da la forma de superarla. Y entonces es muy distinto el tener vista, porque todos tenemos vista, pero no todos tenemos visión. Y sabe que Dios siempre quiere darnos visión, porque la vista se enfoca en nuestros problemas del presente, mientras que la visión se enfoca en cómo Dios nos va a ayudar a superarlos en el nombre de Jesús. Así que yo hoy quiero animarte a que puedas salir de este lugar con el deseo genuino de decirle a Dios, déjame ver lo que tú tienes para mi vida. Déjame ver los planes que tienes para mí. Déjame ver los sueños que tienes para mí. Déjame ver el propósito mayor que hay en medio de esto. Déjame ver la salida. Déjame ver la respuesta. Dame visión en medio de mis circunstancias. En 2 de Reyes capítulo 6, verso 8 al 17, ocurre una situación que nos dice o nos enseña la diferencia entre la vista y la visión. Dice así: cada vez que el rey de Aram estaba en guerra con Israel, consultaba con su funcionario y le decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Ahora, ¿qué tenía Eliseo? ¿Vista o visión? Visión. Eliseo podía ver cosas que otros no veían porque Dios se lo permitía. Entonces el rey de Israel mandaba aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Y esa situación disgustó mucho al rey de Aram. Y llamó a sus oficiales y le preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondieron los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Imagínense el nivel de visión que tenía el hombre. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para que manden soldados a capturarlo. Y luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército, vale la pena hacer énfasis en la palabra gran, con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, le dijo. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró y le dijo, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Me encanta esta historia, es una de mis favoritas de este libro de Reyes. Porque están estos dos hombres enfrentando exactamente la misma situación. Uno de ellos tenía vista y el otro tenía visión. Cuando el siervo de Eliseo ve la batalla que tenía enfrente, de inmediato se llena de preocupación, se llena de angustia y comienza su mente a analizar que son más ellos que ellos. De inmediato, amigo, amiga, cuando tú y yo analizamos una situación que estamos enfrentando, nuestra mente va a querer llenarnos de preocupación, de angustia, como un mecanismo de defensa normal ante una amenaza que aún no entendemos del todo. Y tú y yo, por vista, muchas veces vamos a creer que ellos son más, que el problema es más, que la circunstancia es más, que la enfermedad es más, que la escasez es más, que el problema laboral es más que quien está con nosotros. Esa es la diferencia entre vista y visión. La vista produce casi siempre preocupación. Cuando tú y yo vivimos por vista, nuestra mente casi siempre se va a llenar de angustia cuando enfrentamos una dificultad. Pero cuando tú y yo vivimos con visión, vamos a ver siempre cómo Dios va a obrar a nuestro favor para sobreponernos ante eso. Y entonces tenemos dos personas enfrentando la misma circunstancia, pero uno tenía vista y otro tenía visión. Y yo me pregunto, ¿cuál de los dos eres tú hoy? ¿Eres el siervo de Eliseo que quizás está viendo la amenaza, el problema, la circunstancia, la enfermedad, la escasez, te botaron del trabajo, tienes problemas en el matrimonio, tu familia está pasando por un mal momento y te enfocas completamente en eso? ¿O eres como Eliseo que dice, no, es
mayor el que está conmigo que quienes están en mi contra, en el nombre de Jesús. Yo quiero animarte a que el día de hoy, si hoy estás en el lugar del siervo de Eliseo y todo lo que ves por delante parece más grande que tu Dios, puedas decirle a Dios: déjame ver cómo estás obrando a mi favor, déjame ver lo que estás haciendo para mí, déjame ver las puertas de oportunidad que estás abriendo, déjame ver los planes que tienes, déjame ver el propósito que tienes, porque sé que hay mucho más de lo que yo estoy viendo el día de hoy. Y el Espíritu Santo me daba esta frase y me encanta, porque es una frase. Ayer estaba viendo una serie en Netflix donde el personaje principal decía frases de taza. A mí me encantan las frases de taza. Yo vivo compartiendo frases de taza en mis predicaciones. ¿Por qué? Porque son memorables. Y uno puede recordar estas frases en su semana y en su día a día y recordar las promesas que Dios ha hecho en su palabra, a veces en una frase muy sencilla de recordar. Y esta frase me llamó la atención. Nunca estás en desventaja cuando Dios está a tu favor. Nunca estás en desventaja si Dios está a tu favor. Por muy difícil que se vea la situación, por muy grave que parezca el problema, por muy incurable que parezca la enfermedad, por mucho que parezca que es imposible salir adelante, nunca vas a estar en desventaja si Dios está a tu favor. Y esa es la diferencia entre tener vista y tener visión. Que cuando tienes visión, sabes que aun cuando el problema sea grande, Dios es más grande siempre. Puede parecer que hay muchos problemas, pero Dios es más grande que todos ellos. Nunca estás en desventaja si Dios está a tu favor. Y Eliseo hace algo que me llama la atención en esta historia. Se da cuenta de que su siervo está viviendo por vista y lo ayuda a cambiar el paradigma y a comenzar a vivir con visión. ¿Y qué hace para lograrlo? Ora por él. Y entonces Eliseo ora por el siervo y le pide a Dios que le muestre realmente quién estaba a favor de ellos. A favor de quién estaba la batalla. A favor de quién estaba el momento o la situación. Entonces resulta que el ejército se veía muy grande, pero más grande era el ejército de Dios. Pero amigo, amiga, tú nunca vas a lograr ver lo que Dios está haciendo por ti si primero no dejas de ver lo que el mundo está haciendo contra ti. Si yo me enfoco en lo que está sucediendo en mi presente y solo pongo mi mirada en los problemas, en la situación, en la adversidad, me vuelvo una persona pesimista, negativa, se nubla mi visión. Yo tengo que enfocarme no en lo que el mundo está haciendo en mi contra, sino en lo que Dios va a hacer a mi favor. Y para eso necesito oración. Esa fue la diferencia entre un hombre con vista transformado en una persona de visión. Cuando Eliseo oró por su siervo, de inmediato, dice el pasaje, sus ojos se abrieron. Y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿De quién? De Dios. Eliseo desde hacía mucho tiempo, antes de que llegara el ejército, ya sabía que iba a venir. Porque lógico, si tú estás destruyendo los planes del enemigo, un ejército de oposición se va a levantar en tu contra. Yo siempre digo, si en tu vida no estás experimentando ningún tipo de oposición, no eres una amenaza para el enemigo. Nada de lo que tú estás haciendo amenaza lo que él está haciendo. Cuando tú y yo nos disponemos a vivir para servir a Dios, para avanzar en su propósito, para que Él obre en nuestra vida, amigo, la oposición está garantizada. Pero esta es la diferencia entre quienes tienen vista y quienes tenemos visión. Quienes tienen vista se enfocan en el problema, quienes tienen visión se enfocan en el favor y la gracia de Dios que los va a sacar de ellos. Tú y yo en este 2025 seguramente hemos enfrentado un montón de dificultades, problemas, oposición en distintos aspectos de nuestra vida. Y quizás hasta el día de hoy has sido una persona que vive por vista. Quizás te has enfocado en el problema y han pasado 11 meses del año y no has logrado superarlo.
Yo quiero animarte a que puedas orar y pedirle a Dios: déjame ver lo que estás haciendo a mi favor. Déjame ver el propósito que tienes en medio de la prueba. Déjame ver cómo vas a sacar adelante este problema. Déjame ver cuál es la respuesta. Déjame ver cuál es la salida. Necesito visión. Estoy cansado de vivir por vista. Es nuestra tarea como hijos de Dios orar para que nuestra vista sea transformada en una visión divina para nuestra vida. Porque es Dios quien revela sus planes para nosotros por medio de la oración. Es Dios quien revela el propósito de la situación, aun cuando nosotros no lo entendemos en un principio. Es Dios quien muestra la salida, es Dios quien muestra la respuesta. Muchas veces es Dios quien da la oportunidad que nos lleva a cambiar por completo nuestra realidad, y no vamos a conectar con eso hasta que no tengamos un momento de oración con Dios, donde podamos decirle: Señor, déjame ver. Lo que estoy viendo en este momento me causa preocupación, angustia, ansiedad. Yo quiero ver lo que tú ves. Porque lo que viene de Dios trae paz. Y cuando Dios te muestra su visión para tu vida, vas a tener paz en medio de la prueba, vas a tener paz en medio de la tormenta, vas a tener paz en medio de la circunstancia, porque Dios te ha mostrado ya hacia dónde te está llevando en el nombre de Jesús. Y me encanta esto. Eliseo logró mucho más con su oración que lo que el siervo logró con su preocupación. ¿Qué logras tú? ¿Qué logro yo con preocuparme? Nada. Lo único que logro probablemente es causarme un nivel de estrés que no debería tener. Causarle a los que están a mi alrededor un nivel de estrés que no deberían tener. Lo único que voy a lograr es amargarme. Lo único que voy a lograr es sentirme mal conmigo mismo, triste o depresivo sobre lo que viene en el futuro. ¿Qué logra la preocupación? Nada, pero ¿sabe qué sí logra mucho? La oración. Se logra mucho más con la oración de lo que se logra con la preocupación. Entonces, si tú estás muy preocupado por lo que estás viviendo, déjame pedirte que inviertas un poco de ese tiempo que te pasas preocupado orando, para que Dios pueda transformar tu vista en visión y puedas ver cómo Él está obrando a tu favor en medio de la dificultad. Y Él va a cambiar por completo, ¿sabe qué? Tu perspectiva. Hay gente que ora y piensa que Dios va a responder exactamente como ellos están orando. Señor, yo necesito a una mujer así, así, asado. Yo necesito un hombre así, así, asado. Yo necesito una casa así, así, asado. Un trabajo así, así, asado. Y un carro así, así, asado. Yo necesito una salida así. Yo necesito una respuesta así. La oración no cambia de inmediato tu realidad. ¿Sabe qué sí cambia la oración? Tu perspectiva. El resultado inmediato de nuestras oraciones no es un cambio de situación. Es un cambio de perspectiva. Y es justo lo que necesitamos para que nuestra vista se transforme en visión. Porque el problema que hoy estás viendo en tu vida, Dios lo va a usar muchas veces como la plataforma a través de la cual te va a impulsar hacia una nueva temporada. Y eso no lo vas a entender hasta que no tengas visión. La vista ve el presente, la visión ve el futuro. Y Eliseo estaba tranquilo, en paz, en medio de una prueba que para muchos probablemente se convertiría en una razón para no dormir, porque tenía visión, porque sabía que había un propósito, porque sabía que Dios iba a usar su situación actual a su favor. Y eso solo se logra, querido amigo, amiga, por medio de la oración. Cuando tú y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios, Dios transforma nuestra perspectiva, Dios trae paz a nuestro corazón y nos da la visión necesaria para que no nos enfoquemos en el presente, sino que estemos claros de que Él tiene un futuro mejor para nosotros en el nombre de Jesús. Lo que tú y yo vemos hoy frente a nuestros ojos, amigo, amiga, es solo una parte de la historia. Es solo una parte de la ecuación. Es solo una pequeña parte del plan de Dios para tu vida.
es solo una pequeña parte de lo que Él ha venido haciendo. Todo lo demás solo lo vas a ver con visión. Todo lo demás solo lo vas a entender con oración. Todo lo demás solo Dios te lo va a revelar cuando tengas un tiempo de intimidad con Él. Cuando le preguntes cuál es la razón de ser detrás de lo que está sucediendo, es allí cuando Dios te va a llevar a ver mucho más de lo que estás viendo el día de hoy. Si la preocupación siempre está nublando tu vista, déjame decirte, a pesar de que suene un poco cruel, nunca vas a tener visión. ¿Sabe? Hay gente que vive enfocada en su presente. Es que yo no puedo porque no tengo. Es que no hay manera porque no me han dado las oportunidades. Es que no es posible porque este país. Es que no hay manera porque esta economía. Y lo único que ven es su presente. Y si tú solo te enfocas en tu presente, jamás vas a ver los planes que Dios tiene para tu futuro. La visión te da una perspectiva diferente. Y muchas veces es totalmente distinta a lo que estás viendo hoy y toma fe para creer que Dios puede transformar un presente que no tiene ningún tipo de relación con ese futuro en lo que Él ha soñado para tu vida. Toma visión, poder ver lo que Dios quiere hacer en el futuro, aun cuando tu presente no se parezca en nada a eso. Y es la fe lo que nos mueve a seguir adelante, aun cuando el presente no se parezca al futuro que Dios nos muestra en nuestras oraciones. Es la fe lo que nos mantiene caminando. Es la fe lo que nos mantiene luchando. Es la fe lo que nos mantiene avanzando. Quizá yo no estoy viendo por completo el plan de Dios materializado en mi vida, pero tengo la visión para saber que Él lo va a hacer posible y tengo la fe para seguir adelante en el nombre de Jesús. Quiero animarte a que si tu presente no se parece en nada a lo que Dios te ha mostrado en tus oraciones, sigas avanzando, sigas caminando, porque la visión que Dios habló para tu vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Sigue caminando, sigue avanzando. Aun cuando no parezca posible, para Dios no hay nada imposible. Si la preocupación siempre nubla nuestra vista, no vamos a tener visión. Entonces yo tengo que orar para que Dios pueda cambiar mi perspectiva y yo pueda enfocarme no en lo que tengo al frente, sino en lo que Él tiene para mí más adelante. ¿Sabes? La vista nos muestra la dimensión de lo que estamos enfrentando. La fe no niega la realidad. La fe no niega el presente. La fe no niega la enfermedad. La fe no es ignorar el problema. La fe no es pensar que no existe. El problema está, la dificultad está, la prueba está, la escasez está, la carencia que tienes está. Pero la fe ve lo que Dios va a hacer de aquí en adelante. Y es en ese momento cuando tú y yo conectamos con la visión de Dios para nuestra vida, donde comienza la victoria. Ese es el primer paso. Cuando tú y yo logramos conectar con la visión que Dios tiene para nuestra vida, ese es el primer paso hacia nuestra victoria. Porque de allí en adelante sabemos hacia dónde vamos. Aun cuando el presente parezca más difícil que hace unos días, sabemos hacia dónde vamos. Sabemos hacia dónde Dios nos está llevando. Tengo claro el rumbo, tengo clara la dirección y sigo avanzando creyendo por fe que mi presente no se va a parecer en nada a mi futuro. La vista nos muestra la magnitud del problema, pero la visión nos muestra a dónde vamos a llegar si logramos superarlo. Me encanta, de verdad. Porque la fe no ignora el problema. La fe sigue adelante porque sabe a dónde va a llevarte el fin del camino. Si no hay visión, es difícil que haya fe. Porque no sabe a dónde vas. No sabe para qué lo estás haciendo. No tiene ni idea para qué tanto esfuerzo. No tiene ni idea para qué estás poniendo tanto de tu parte haciendo cosas que no entiendes por qué. Y es porque Dios tiene una visión y cuando Dios te muestra su visión para tu vida, entonces la fe adquiere un nuevo nivel porque sabes hacia dónde te está llevando.
Y como lo que estamos viendo es solo una parte de la historia, la forma en que podemos ver el resto es por medio de nuestras oraciones. Ese es el canal, ese es el camino. Amigo, amiga, si hoy llegaste a este lugar y no entiendes absolutamente nada de lo que estás viviendo y por qué las dificultades están llegando de la manera en que están llegando, te invito a que puedas tomarte un tiempo para orar esta semana y decirle: Señor, déjame ver hacia dónde me lleva el camino y dame la fe para avanzar hasta que llegue al destino. Esa es mi oración para ti el día de hoy. Que aun cuando tu presente no se parezca en nada al plan de Dios para tu vida, tú puedas orar y puedas pedirle a Dios: déjame verlo todo, para poder seguir avanzando en fe hacia lo que tienes para mí. Y miren el desenlace de la historia. Según de Reyes capítulo 6, verso 18 al 23 dice: cuando el ejército arameo avanzó hacia Eliseo, Eliseo nuevamente oró y le dijo: Señor, haz que ellos queden ciegos. Y entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y le dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado, esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Y apenas entraron a esa ciudad, Eliseo pidió en oración: ahora ábreles los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria, que era la ciudad enemiga. Cuando el rey de Israel los vio, le gritó: ¿los mato? Claro que no, le dijo Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Y después del incidente, esa gente se mantuvo lejos de la tierra de Israel. Me imagino. No está fácil lo que vivió ese ejército. Quedan ciegos y de repente los llevan y les abren los ojos y están en medio de la ciudad enemiga y dijeron: aquí fue. Se deben haber sentido como las hormigas de mi anécdota. Creíamos tener la ventaja, pero llegó el pana más grande y se acabó. ¿Sabe? Creo que muchas veces en nuestra vida estamos a una oración de distancia de que cambie nuestra realidad. Estamos a una oración de distancia de que cambie nuestra perspectiva. Estamos a una oración de distancia de que cambie nuestro presente. Y muchas veces toma solo un poco de tiempo invertido en la presencia de Dios para darnos por completo una total y nueva perspectiva de la vida, del futuro, de tu matrimonio, de tu negocio, de tu carrera. Le puedo decir que yo he tenido oraciones que han cambiado por completo la trayectoria de mi vida. Recuerdo que en una oportunidad yo estaba saliendo de un bache de trabajos que no me llevaban a nada significativo. Y recuerdo que escuché un mensaje de un predicador que decía: las mejores ideas son las inspiradas por Dios. Y yo decía: tiene todo el sentido del mundo. Si Dios, el creador de los cielos y la tierra, tiene una buena idea, yo quisiera saberla. Me imagino que va a ser muy, muy buena. Entonces yo empecé a orar de esta manera. Y usted piensa que las oraciones duran horas. Las oraciones son una conversación. Usted conversa con Dios de manera genuina, natural, como si estuviese hablando con su mejor amigo, que lo es. Y entonces yo le digo: Señor, dame una solita idea que venga inspirada por ti. Una gota, así sea algo que se salga del cielo, así cayó, mira, denle un poquito al pana. Porque yo estoy seguro que una idea inspirada por ti puede hacer mucho más que 1000 ideas de mi propia inspiración. Y así estuve orando algunos días, cortica la oración. Todas las noches estaba orando: Señor, dame una idea. Y Dios me dio una muy buena idea. Y esa idea hoy día es mi carrera. Y me encanta porque yo recuerdo ese momento como si fuese ayer, todos los días de mi vida. Muchas veces en el apartamento en el que vivíamos, todas las noches sentado en el sofá, le dije a Dios exactamente la misma frase, hasta que en un momento Dios inspiró mi mente y dije: parece que esto viene de Dios. Por completo mi vida cambió después de ese tiempo breve de oración. ¿Cuánto habré durado orando? Unas semanas quizás. ¿Cuánto tiempo has durado tú preocupándote? Unos cuantos meses probablemente. Quizás todo el 2025. ¿Y cuánto tiempo has durado orando? Quizás has pasado muchísimas veces más del tiempo preocupado que orando. Y yo quiero animarte a que puedas tomarte por lo menos un ratico de tu día por una semana para orar por lo que te preocupa hoy. Estoy seguro, mi amigo, que la oración va a lograr mucho más que tu preocupación.
La realidad de Eliseo se veía muy difícil, muy retadora, muy compleja. Y el siervo lo único que veía eran problemas. Pero Eliseo sabía que Dios estaba a su favor y que aun cuando ese ejército fuese mucho más que ellos, de su lado había un Dios mucho más grande que estaba obrando siempre a su favor. Y exactamente lo mismo quiero recordarte hoy. Quizás tienes muchos problemas, quizás tienes mucha angustia, quizás tienes mucha ansiedad, quizás tienes pocas respuestas, pero déjame decirte, tienes a un Dios que es más grande que todo eso y Él está siempre a tu favor. Eliseo venció a sus enemigos sin levantar un solo dedo. Imagínese que usted resuelva todos los problemas de su vida sin levantar un solo dedo, sin montarse en el carro, sin ni siquiera pararse de la cama. Ahí sentado, orando. Muchas de las cosas que hoy te preocupan se pueden convertir en tus más grandes victorias. Y solo toma un tiempo en la intimidad con Dios para transformar nuestra vista en visión, para ver los planes que Él tiene para nosotros, para ver el propósito que Él tiene para nosotros, para ver las nuevas puertas que Él va a abrir a nuestro favor, amigo, amiga. La oración logra mucho más que solo la oración. Y aun cuando parezca que uno muchas veces está en desventaja, nada supera el poder de Dios obrando en nuestra vida. Cuando comenzó este año, ayer estaba hablando con alguien aquí en la iglesia, y como iglesia teníamos un montón de planes, pero también teníamos un montón de deudas. La gente dice, oye, ¿las iglesias tienen deudas? Bueno, muchas veces cuando uno va a desarrollar sus planes, uno tiene que tomar ciertas decisiones riesgosas, pero cuando hay fe y visión en el asunto, Dios se encarga de respaldar cada paso. Y cuando íbamos a mudarnos a este local, octubre del 2024, no teníamos todos los recursos para hacerlo, inauguramos en octubre del 2024, perdón, y cuando cerró el año, teníamos las deudas que teníamos que cubrir de la remodelación. Qué bello el local, qué lindo, todo quedó excelente, sí, todavía hay que pagarlo. Y cuando empieza el año teníamos esta duda, y yo tenía esta duda particularmente, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero para pagar eso? Porque ya el momento de la remodelación ya se había acabado, porque ya estaba todo listo. Y ya cuando todo está listo, ya la gente decía, no, listo, se hizo todo. Y nos reunimos con el equipo y hablamos y, mira, tenemos esta situación, la iglesia está en esta condición, vamos a ver qué sucede, pero esta es la proyección que tenemos. Eran proyecciones tampoco negativas, pero teníamos que cubrir el costo de eso, más el costo de estar en un lugar nuevo. En esta semana alguien me decía, ¿a dónde se mudaron? Al Villa Veneto. Eso sí es costoso, ¿verdad? Y yo, sí lo es. ¿Usted cree que la iglesia no puede mudarse a un lugar bonito, con buen estacionamiento, con aire acondicionado? Quizás nuestra visión es totalmente diferente respecto al reino de Dios. Dios puede hacer eso y más. Lo puede lograr con un negocio, no lo puede lograr con la iglesia. Y entonces estamos en esta situación, y cuando estamos hablando del tema, quedamos con la pregunta, bueno, vamos a ver qué hace Dios. Y en el camino una persona le manda un mensaje a mi esposa y le dice, oye, quiero hacerle un aporte. Persona que no viene a la iglesia, persona que es judía, no practicante ni siquiera, persona que no vive en este país, persona que no nos conoce personalmente, persona que no tiene ni parte ni arte en esta situación. Y nos dice, es que a mí me gusta mucho lo que ustedes están haciendo allá. Y de verdad yo los quiero apoyar. Y yo, bueno, sí, ok, whatever. ¿Qué tanto puede hacer? Y una gente incrédula a veces, obviamente. También uno en la iglesia ve mucha gente que dice, yo quiero ayudar, y ¿sabes? Después no materializan nada. Y entonces este señor llega y dice, yo le voy a hacer una donación. Y cuando nos envía lo que nos va a enviar, nos envía un montón de productos que teníamos que vender. Y yo, Dios mío, ¿por qué no me da el dinero? Amigo, me va a poner a vender el asunto. O sea, ahora nos vamos a convertir no solo en iglesia, sino en también una venta al detalle de algo. Ok, excelente. Llega lo que él va a mandar, y cuando yo estimo el precio de venta de todos esos artículos, era exactamente el monto que nosotros debíamos.
¿Y sabe qué dije yo? Y de ahí nació la prédica que compartí en esos meses. Hay gracia para esto. Porque cuando Dios hace eso, yo digo, hay gracia para esto. Definitivamente esto no fue un invento y una loquera que nos salió de mudarnos de lugar. Definitivamente Dios está en el asunto. Porque esto es un poco sorpresivo, ¿no? No lo estábamos pidiendo, ni siquiera estábamos orando por eso. Estábamos orando por una salida. La menos pensada del mundo fue la que sucedió. Y yo hablaba ayer con alguien y le decía, mira, un problema grave de la iglesia en general, y hablo de la iglesia de Cristo, es que no tiene visión. Y lo único que hace es ver el presente, el problema, la economía, la gente. Es que no se puede, es que Venezuela, si yo viviera mi vida basado en lo que mi vista ve, jamás haríamos nada de lo que estamos haciendo. Porque la vista niega por completo toda posibilidad de que estas cosas sucedan. Pero la visión de Dios te dice que todo es posible para Él. Y me encanta, porque muchas veces, como hijos de Dios, limitamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, no porque Él no quiera hacerlo, sino porque tú y yo no lo vemos posible. Tú y yo no creemos que Dios lo puede hacer, porque nuestra vista es lo que dirige nuestra vida, pero Dios quiere darnos siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier realidad, en cualquier momento que estemos viviendo, la visión para saber que nada de lo que se interponga en el camino puede lograr dejar que nosotros avancemos al propósito que Él tiene para nuestra vida. Por muy difícil que sea la prueba, por muy fuerte que sea el obstáculo, por muy compleja que sea la situación, más grande es el poder de Dios obrando a nuestro favor cada día de nuestra vida. Y Dios lo hizo por nuestra iglesia. Yo digo gracias a Dios, estamos libres de deudas. Gloria a Dios por eso. Y tenemos 11 meses en este local pagando de manera responsable todos nuestros compromisos. Para la mente humana y para la vista de una persona parece muy difícil, pero para Dios nada es imposible. Amigo, yo quiero animarte hoy a que tu visión este próximo año que está por comenzar no esté limitada por lo que está viendo hoy. Quiero animarte a que tu visión para el 2026 no esté limitada a lo que estás viviendo en tu presente. Quizás la circunstancia actual, el problema actual, la situación actual parezca muy retadora para que tú puedas lograr la visión de Dios para tu vida. Pero si Él quiere hacerlo, si Él está contigo, si su favor y su gracia te respaldan, no tienes nada que temer. Porque la visión de Dios, lo que Él te ha dicho que Él va a hacer, se va a cumplir, se va a materializar, pase lo que pase, venga lo que venga, enfrentes lo que enfrentes, no importa el obstáculo. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Él lo va a hacer posible. Así que quiero animarte a que puedas orar en los próximos semanas y meses que quedan de este año ya, que son pocas, para que Dios pueda transformar tu vista en visión y puedas comenzar a conectar con los planes y el propósito que Él tiene para tu vida para este 2026. Que la preocupación no nuble tu vista más, que la angustia no nuble tu vista más, que el propósito de Dios guíe tus pasos, guíe tu camino, guíe tus acciones cada día de lo que resta de este año y en el año que viene. Y quiero animarte a que te pongas de pie y vamos a orar juntos. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.